Así que, bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Gazú, Felipe, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de proyecto, se agradece la presencia. En la presentación que voy a hablar habla sobre Data Science y Inteligencia Artificial. Y yo le puse Past, Present and Future solo para ponerle un título llamativo, ¿no? Porque tanto de pasado y presente y futuro no vamos a hablar. Pero siempre uno cuando lee cómo hacer una presentación efectiva siempre dice que el título es importante porque si no, no llega gente. Entonces dije, le voy a poner Past, Present and Future como si fuera a hablar de la existencia humana de esta cosa. Pero no es así. Pero se van a dar cuenta de que vamos a ver si van a haber cosas que sí hablan de este pasado y presente y futuro. Entonces, eso es lo único que hay de presentación. El resto vamos a ir a código al tiro. Entonces, lo que les quiero partir la charla comentándoles, ¿cómo, Cris? Quiero partir la charla comentándoles que Data Science e Inteligencia Artificial son ciencias que vienen avanzando hace harto rato. Son ciencias que son, digamos, vienen de la matemática, hay ecuaciones que las definen, hay algoritmos que los definen, y para estudiarlas hay distintas formas o hay distintos enfoques. Entonces, uno de los enfoques, como yo partí hace 10 años, fue en la Universidad de Talca, donde yo hice mi pregrado, digamos, y ahí yo trabajé con un profesor que se llamaba Federico Mesa, que es el director de escuela de la facultad, que es un tipo muy capo, y tomé un ramo de computación paralela, y en ese ramo de computación paralela trabajamos con Pthreads y con MPI, que son dos tecnologías que son antiguas, tienen 15, 20 años, pero que funcionan para computación concurrente y para computación paralela respectivamente. Pthreads es para hacer ejecución de algoritmos que corren concurrentes, es decir, uno tiene hebras que van corriendo en el mismo, un main tiene varias hebras, y esas hebras van ejecutando, digamos, dentro del main de forma concurrente. Y MPI tiene la capacidad de hacer envío de mensajes por red. Entonces uno define un archivo donde tiene una lista de IP, y esa lista de IP, digamos, es mi pool de recursos, y yo puedo cada vez que ejecuto un algoritmo o calculo una suma sobre un for, calcular ese dato y hacer eso en paralelo en muchos más y después sumar la hebra o sumar todos los cálculos por separado. Eso es desde el punto de vista de cómo yo entré. Entonces les quiero contar un poquito cuál fue el primer problema de inteligencia artificial con el que yo me encontré. El primer problema con el que yo me encontré, bueno, de hecho, yo había preparado aquí una mini agenda, y mi mini agenda dice, lo primero que voy a hablar es un poquito de inteligencia artificial y data science. Después vamos a ver un poquito de optimización combinatorial y cómo ocupar inteligencia artificial o problemas de clasificación en estos problemas. Después un poquito de lo que es Azure Cognitive Services, que es una API que es de Microsoft, que funciona bajo la plataforma de Azure. Vamos a ver un poquito de Scikit-learn, que es una librería de Python. Y después voy a comentar algunos datasets que se ocupan harto para investigación y algo sobre heurísticas constructivas. Entonces, para empezar, vamos a ir a lo primero, que es la definición, lo que yo les contaba, cómo llegué yo a este problema. Entonces, lo que están viendo ahí es la definición de un problema matemático común. Voy a ponerlo un poquito más grande. Entonces, lo que dice esa cosa es que básicamente si nosotros definimos sea P de S, F un problema de optimización, básicamente lo que tenemos que encontrar es una solución que permita minimizar o maximizar el problema. Normalmente los industriales, ya pasamos por 2 o 3 años de esto, los de computación, a veces un ramo medio corto. Desde mi punto de vista, a los industriales nos falta programación, a los computines les falta investigación de operaciones. Ese es nada más que estoy pasando el mensaje aprovechando el momento. Entonces, aprovechando la audiencia. Entonces, esto lo que nos dice básicamente es que yo puedo definir una solución, que esa solución permite optimizar el problema, encontrar su mayor valor o su menor valor, dependiendo si es una función de maximización o de minimización. Entonces, ¿pero cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de estos problemas de optimización combinatorial que se llaman? Que resulta que los problemas para resolverlos tienen una complejidad computacional. Entonces esa complejidad computacional es lo que nosotros llamamos el ODN, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el ODN? O el teta de n representa cuál es la peor ejecución o cuántos ciclos voy a tener que hacer en mi peor ejecución. Entonces, normalmente, si se fijan, fíjense que la escala del eje Y va de 1 a 120, pero está en potencias, va a 1, 2, 4, entonces una escala logarítmica. Después acá, las curvas representan las distintas funciones de complejidad.
¿Por qué son importantes las funciones de complejidad? La función de complejidad nos da el mayor, digamos, la cota superior de cómo nuestro algoritmo se va a desempeñar. ¿Y por qué es importante? Porque estos problemas de optimización combinatorial, muchas veces la combinatoria es tan alta que las posibilidades son 2 elevado a 100 y resulta que la edad del universo es 2 elevado a 300. Entonces, si tenemos un computador que es capaz de ejecutar 1.000.000 de operaciones de ciclos por segundo, corriendo durante 6 meses o 15 años, no alcanzaría ni siquiera a tocar el 10% de las posibles soluciones. Lo que nos lleva a pensar en cómo desarrollamos algoritmos que sean eficientes. Y por esta razón nace esta área de estructura de datos, donde están las heap, las stack, las listas enlazadas, las listas doblemente enlazadas, y una serie de estructuras de datos que nos permiten manejar de forma más eficiente los datos con los que vamos a trabajar y las soluciones que podemos encontrar. Entonces, teniendo un poquito esto en cuenta, es que la idea siguiente es mostrarle cuál es el problema. Y el problema de las p-medianas consiste en, uno tiene un lugar, donde en ese lugar existen círculos que son demanda de cosas, demanda de servicios, de comida, demanda de lo que sea, y el problema consiste en encontrar una cantidad p que está ubicada dentro de esas ubicaciones de tal forma de que la distancia se minimice. Entonces, la función que nosotros tenemos que minimizar es la sumatoria de cada una de las distancias hasta llegar al nodo seleccionado, que es hacer una mediana. Y una mediana podría ser un hospital, por ejemplo. Entonces, ¿dónde ubicamos los hospitales de tal forma de que puedan cuidar a la mayor cantidad de gente posible dentro de este país, Australia? Entonces, dado esto, es difícil el problema, porque nosotros podemos elegir esos 4 o podríamos elegir otros 4 lugares y cada uno de los individuos sería asignado a una nueva mediana. Entonces, si nosotros vamos probando todas las combinaciones, se nos arma una combinatoria gigantesca. Entonces, para resolver esto, bueno, yo dije, no, yo no me creo más seco que todos los que han estudiado esta cuestión, entonces primero voy a leer la literatura, voy a ver qué algoritmo hay, qué descubrieron, qué cosas. Entonces, yo encontré que... Un segundito que mis PPT son meas. Y yo dije, ok, revisemos la literatura. ¿Cuáles son los métodos de solución que hay? Me puse a revisar y encontré que desde el 70 al 2005 han habido todos estos papers trabajando en este problema. No solo en este problema, en muchos problemas de optimización que son similares. Problemas de localización, problemas de scheduling, problemas de optimización de revenue, en fin. Entonces, yo me di cuenta, mire, es fácil ver que van aumentando la cantidad de papers. Es fácil ver que además se han probado distintos algoritmos. Fíjense que hay heurísticas de concentración, algoritmos genéticos. Existen, qué sé yo, hay algunos que son más teóricos por teoría de grafos. Existen distintos métodos de solución. Entonces, pero a mí me llamó la atención ese. Después de leer los papers, ese me llamó la atención. ¿Por qué ese me llamó la atención? Porque ese yo sentí que tenía un enfoque muy inteligente, que era ir construyendo una solución y en base a que a medida que voy construyendo la solución, voy tomando la nueva decisión. Porque yo dije, esto tiene una semejanza con el mundo real, porque el tiempo no se detiene, ¿verdad? Entonces, a medida que avanza el tiempo, digamos, lo que yo quería era cómo poder usar estos datos para ir incorporándolos en mi modelo que vaya mejorando. Entonces, dije, ok, me voy a concentrar en ese método heurístico. Y resulta que ese método se llama GRASP y es bien conocido y se llama Greedy Randomized porque tiene una parte media random, donde busca soluciones. Y si nosotros quisiéramos saber, digamos, un segundito, ando buscando la fotito indicada. No, esto es. Entonces, cuando hablamos de la metaheurística GRASP, en el fondo lo que estamos haciendo es definir una sumatoria que se va construyendo parcialmente y que va en el fondo a representar la mejor solución. Voy a explicar un poquito esto. Arriba dice, una solución A, una fase constructiva, construye una solución en base a S, A. Entonces, la RCL, que es la lista restringida de candidatos, corresponde a la cantidad de medianas a medida que las vamos seleccionando y la asignación que tienen los usuarios. Me explico. No hemos elegido ni una mediana, no hemos puesto ni un hospital. Ponemos el primero arbitrariamente en un lugar. Asignamos todas las personas que van a ir a ese lugar. Luego acabamos de resolver el problema con P igual a 1. Luego P igual a 2. Entonces vamos a agregar un segundo lugar que va a estar dentro de un X, Y en el plano. Y ese X, Y en el plano
va a recibir una nueva reasignación donde muchos de los clientes que iban a esta ubicación inicial se van a reasignar a la segunda. Y eso va a ir pasando hasta que lleguemos hasta P igual hasta la cantidad de medianas, que en este caso era 4. Entonces, eso significa eso, para que no se enreden con la parte matemática. No quiero pelar el cable mucho con la parte matemática, pero sí me interesa que entiendan que todo esto tiene una formulación matemática atrás, que hay un algoritmo que puede resolver el problema, pero ese algoritmo no es infalible, digamos, y tiene mucho de cómo es la implementación. Los algoritmos muchas veces son súper genéricos y te hablan de los pasos. Supongamos, ¿cuál es el algoritmo para que yo prenda el PC? Caminar 2 pasos, apretar el botón, está prendido, pero la implementación del algoritmo es otra cosa, es llevarlo a código. Entonces les quiero mostrar cómo me quedó este algoritmo cuando yo dije, ok, voy a programarlo y a resolver el problema. Y cuando lo programé, a esto llegué. Llegué a que esto está programado en C. Y esto fue lo que programé hace 10 años atrás. Entonces, lo primero que este algoritmo lo que busca, déjeme mostrarle algo. Lo que busca es, bueno, primero, las librerías de arriba es todo estándar y tiempo. Después las definiciones de algunos valores. Después algunas variables iniciales donde yo guardaba la matriz de costos, porque fíjense que para nosotros saber cuál es la distancia de un punto a otro punto, lo más probable es que trabajemos con una matriz de distancia. Y una matriz de distancia se define como una matriz en la cual la diagonal es 0, porque ir de I hasta J, desde I igual a J es como ir de donde estoy hasta donde mismo. Entonces, mi distancia es 0. Y los archivos de entrada con los que usé son estos pmed.1, que se llaman ORLib y están disponibles en internet, lo hizo un matemático, se llama John Beasley, de una universidad en Inglaterra. Entonces el algoritmo básicamente lo que hace es que fíjense que llama 2 funciones. Primero, la primera función hace un read and init y cargo la matriz de distancia. Les voy a mostrar una matriz de distancia. Es una matriz de distancia. La matriz de distancia tiene 2 números arriba, el n, cantidad de datos, y después tiene un segundo dato que representa el p, la cantidad de entidades que vamos a poner. Y el resto, fíjense en la línea 3, en el segundo dato, es un 0. ¿Por qué un 0? Porque es del I cuando I vale 1, cuando J vale 1. Entonces, vamos a ver que existe una matriz, una diagonal, digamos que son 0, que representa la distancia de ir a un mismo lugar. Por otro lado, este algoritmo GRASP tiene 2 partes. Tiene una parte GRASP, la primera que busca generar una fase constructiva, y la segunda que busca ir mejorando esa fase. Entonces, esto, mi intención no es que entiendan el algoritmo, mi intención es nada más que, en este caso, mostrarles que una cosa es lo que dice un paper y el algoritmo del que habla, y la otra es cómo nosotros lo implementamos. Si ustedes buscan en internet y leen sobre una lista enlazada, y buscan en un mismo lenguaje, van a encontrar 2 o 3 implementaciones distintas de la misma lista enlazada. Porque hay distintas formas en qué momento desaloco el puntero, en qué momento apunto para allá. Hay lenguajes que tienen garbage collector, por lo tanto no hay que desalocar los punteros, hay distintas cosas. Entonces, en realidad, uno se va acostumbrando o se va adaptando con la tecnología que tiene disponible. Y yo en este momento de mi vida, hace 8 o 10 años atrás, solo sabía C. No sabía ni un lenguaje más. Entonces dije, bueno, en C nomás. Démosle en C, ¿qué tanto? Entonces, ahora, esto ¿por qué se los comento como algo que a mí me pareció muy interesante? Porque a su vez, este compadre en el paper que les mostré antes, hablaba sobre que vamos a buscar la fotito, hablaba sobre que los algoritmos a veces pueden mejorar sus fases constructivas basándose en algoritmos genéticos o en algoritmos que permitan evolucionar. Entonces llegué a esto. Y esto es algo que le llaman ant colony optimization, o optimización por colonia hormiga. Entonces funciona de la siguiente forma. Lo que está allá son hormigas, lo que está al otro lado es comida. Y hay 2 caminos, uno más corto y uno más largo. Entonces, en la segunda iteración, que es la de al lado, las hormigas parten aleatoriamente por los 2 caminos. Unas se van por el corto, otras se van por el camino largo. Y todas encuentran comida y se devuelven a la madriguera. Y cuando se devuelven a la madriguera, dejan una hormona en el suelo que se llama feromona en la vida real, pero que computacionalmente uno la puede representar por un vector, por un array o lo que sea. Entonces, básicamente, a medida que van pasando y encontrando buenas soluciones,
van generando una hormona en el suelo, lo que hace que el algoritmo converja a encontrar la solución más corta, el camino más corto. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo pesco esto? Lo mezclo con el otro paper que leí y saco una solución. Dije, bueno, primero voy a armar una lista restringida de candidatos de cuáles son posibles opciones y después voy a armar un equipo de hormigas que recorra las soluciones, pensé. En el momento cuando se lo planteé a mi profe jefe me dijo, ¿estáis bien? Después me di cuenta que no era tan mala idea y que ya había gente que había trabajado en paper y encontré unos compadres de España el año 2008 que se llama JF Moreno, algo así. Y cuando encontré el... Vamos a ver si lo puedo por acá. Y cuando le encontré el paper de estos compadres... a ver... Bueno, cuando encontré el paper de los compadres, ellos tenían esta definición del algoritmo de la hormiga. Y ellos lo definieron así. Entonces, mientras una condición de término no se termine, ¿hacer qué? Construir una solución basada en hormigas que van a recorrer los distintos caminos. Después, esas hormigas van a generar un procedimiento correctivo en el cual van a dejar una hormona en el suelo, que podemos representarlo con una raya o lo que sea. Y eso nos permite seleccionar un buen camino y nos permite iterar hasta mejorar. Entonces, esto yo traté de llevarlo a código y llegué a esto. Y voy a cerrar un poquito acá. Entonces, esta fue mi primera incursión en la inteligencia artificial. Y fíjense que no estoy ocupando absolutamente ninguna estructura que ustedes no conozcan. Hay solo array, while. Entonces, yo después me preguntaba, ¿qué realmente lo transforma en inteligencia artificial? ¿Lo transforma la estructura de datos que ocupamos? No. ¿Lo transforma la ejecución si es paralela? No. Entonces después, la inteligencia artificial es el nivel de abstracción con el que nosotros evaluamos el problema. Si nosotros somos capaces de abstraernos del problema en sí, en tal, podemos llegar a una solución que esté compuesta por distintos lenguajes o por distintas soluciones técnicas, pero lo importante es cómo lo abordamos. En el caso de las soluciones de lo que les comentaba, lo que hice yo fue definir primero unos parámetros que fíjense que arriba habla sobre... De hecho, a este algoritmo yo le llamé JFO por Jumping Frogs Optimization, como ranitas saltantes. ¿Y por qué ranitas saltantes? Porque el problema era discreto, no era continuo. Y como el problema era discreto, no era continuo, yo tenía solo puntos en una grid. No tenía espacios, digamos, continuos entre los dos puntos. Entonces yo no podía definir que la función podía tomar cualquier valor, sino que podía tomar solo los valores de la matriz. Entonces, esa matriz de costo inicial, que está ahí, la línea 17, guarda la matriz de n por n. Después yo defino una función inicial, que es f sub o, que va a ser el valor que toma la función objetivo. Después viene, fíjense que hablo sobre la línea 10, 11, 12 y 13, hablan sobre los movimientos de la rana. ¿Qué son los movimientos de la rana? Los movimientos de la rana son, una rana llega a una solución, se para. ¿Qué cosa es una rana primero? Una rana es un vector que tiene una serie de parámetros y esa serie de parámetros representa cuáles fueron los P elegidos en el problema. Entonces, básicamente una rana es una solución factible. Entonces, ¿qué significa? Que existan muchos grupos de ranas. Significa que las ranas van saltando de solución factible en solución factible. Entonces, cuando una solución factible era buena, ella guardaba en su memoria en qué iteración fue. Fue en la iteración T sub 25. Perfecto. Entonces, en su memoria ella guarda una variable que dice yo en esta iteración encontré mi mejor valor. Entonces, después en otra rana encuentra otro valor, pero como estos algoritmos tienen un componente aleatorio, es importante también que de repente salgan de los óptimos locales. A veces los que hemos trabajado en optimización saben que uno a veces queda atrapado en un óptimo local, y si uno lo grafica en una curva es como un punto de inflexión, porque el punto de inflexión parece un máximo o un mínimo, pero en realidad es un máximo local o un mínimo local. Entonces, el algoritmo se basa en que las ranas van saltando por estos nodos que les mostré y a medida que van saltando se van comunicando entre ellas, entonces esto llegó a muy buenos resultados. Este paper se publicó hace 10 años y comparándolo en resultados, logré resultados del 99,95 en cerca de 3 segundos, lo cual fue extraordinario, no lo podía creer y me permitió ganarme un par de becas y me fue re bien con la cuestión. Pero fue todo, se los cuento porque fue la primera incursión que tuve con inteligencia artificial. Entonces después dije, bueno, ok,
¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay en el mercado? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es real y qué no? Porque uno ve los keynote por ahí o las presentaciones y todo el mundo habla sobre inteligencia artificial, pero ¿qué es realmente lo que podemos hacer? Entonces, dije, ok, esa fue la visión pasado, lo que acabamos de hablar. Y hablamos sobre un algoritmo que, un problema de optimización combinatorial, había que resolverlo, lo que yo hice fue probarlo en C, lo hice de forma secuencial y paralela. Tengo un resumen de los resultados, de hecho. Tengo un resumen de los resultados que está resultado. Como es un problema de minimización, las soluciones óptimas están en el plano. Entonces, acá lo que estamos viendo es qué tan cerca del óptimo llegamos. Como son soluciones heurísticas, no sé si todo el mundo sabe lo que es heurística, pero una heurística es cuando uno construye una solución que no es exacta, que puede ir variando, que puede fallar o dar una aproximación. Ahí me soplaron el concepto, pero básicamente una heurística es cuando yo no sé cómo resolver un problema de forma exacta o no me conviene resolverlo de forma exacta, ocupo una heurística que es una forma de encontrar una solución factible muy rápido. Y las meta-heurísticas son la abstracción de la heurística y las más conocidas son una que se llama Simulated Annealing, que es básicamente la copia de un templado simulado, ¿cómo le llaman, Gazú? ¿Templado simulado? ¿Es en español? Y entonces, todos estos métodos y todos estos algoritmos era, desde mi punto de vista, el enfoque que había hace 10 años atrás. Hoy día, el enfoque es totalmente distinto. ¿Por qué totalmente distinto? Hoy día, una plataforma como Azure, por ejemplo, tiene dentro de ella Cognitive Services. ¿Qué son los Cognitive Services? Cognitive Services es una API a la cual yo puedo llamar y hacerle una pregunta. Vamos al grano. Partamos por arriba. Import Cognitive Face ACF. Estoy llamando. Esto es Python. Me faltó algo. Me faltó algo. Ya. Lo primero que les quiero mostrar es que yo estoy trabajando en un Mac y el Mac tengo configurado Python 3.6.4 y estoy manejando el Python desde Anaconda. Eso significa que si yo quiero revisar cuáles son los paquetes, tengo que verlo a través de Anaconda y no por Python directamente. Entonces yo puedo hacer conda list y esta cosa me tira cuáles son todos los paquetes que yo tengo instalados en mi computador, digamos. Entonces se los muestro para que vean que estoy ocupando, por ejemplo, estoy ocupando NumPy 1.15. ¿Qué es NumPy? Para que empecemos a meternos ya al hueso. NumPy es una estructura de datos creada en el lenguaje Python que tiene la particularidad, a diferencia de otro elemento, que puede hacer operaciones wise element. ¿Qué son las operaciones wise element? Básicamente son que yo cuando sumo un vector A, B, A más B, que es un array, fíjense que arriba lo que estoy haciendo es un array ordenado, np arrange 10, entonces le estoy pasando 10 valores al array. Después digo print array, eso me mostraría cuál es el array. Después print type array ordenado me muestra cuál es el tipo. El tipo es un np.array, porque es un numpy array. Después, lo que hago estoy definiendo un array cualquiera, y fíjense que acá lo que estoy haciendo es hacer unos estos print, pero veamos la ejecución mejor, más fácil. Entonces, vamos a ir a Data Science. Un aviso, que se me fue. En la PPT inicial abajo está el GitHub. Entonces, lo primero que pueden hacer para partir y que tengan el código en sus PC es git clone y la URL, y eso les va a clonar el repositorio de código en sus computadores. Entonces, si quieren, de todas maneras el link va a quedar abierto para que puedan bajar todos estos códigos. Todos los códigos van a quedar ahí disponibles. Volvamos. Entonces, CD Data Science. Dentro de Data Science vamos a entrar a NumPy. Dentro de los NumPy vamos a... Lo que hice fue, fíjense que hice un cat info, entonces lo que estoy haciendo es muéstrame la información que está dentro del archivo .info.txt. Entonces ahí yo guardé un par de torpeos nomás. Y mi torpeo dice, Fundamental Package for Scientific Computation. Esa es la definición de NumPy. El NumPy es un tipo de array que está hecho para computación científica. ¿Por qué?
porque es wise element. ¿Qué significa que sea wise element? Que cuando yo sumo dos arrays, suma el sub 0 con el sub 0, el sub 1 con el sub 1, y yo no tengo que hacer un for para recorrer la estructura. Entonces, ¿por qué ayuda? Si yo estoy sumando dos arrays donde tengo, en este array yo tengo la cantidad de bebidas que compré, y en este array yo tengo la cantidad de cervezas que compré para el cumpleaños, y quiero sumar el total de todas las cosas, y están digamos, ordenados por índice, el A sub 0 se suma con el B sub 0, el A sub 1 se suma con el B sub 1, pero veámoslo funcionando. Falla si son distintos. Buena pregunta, porque si tú estás sumando uno que tiene 3 arreglos, más uno, o sea, perdón, 3 datos, más uno que tiene 4 datos, te va a sumar un null. De todas maneras, hay una forma para... NumPy podéis definir un not a number, n a n. Entonces, cuando tú le das el n a n es como darle un null en otro lenguaje. Entonces, si le das el null, no hace la suma y te deja el número inicial. O si le das el n a n en NumPy, entiende que es not a number. Entonces, uno puede ocupar el n a n cuando son cantidades distintas. ¿Lo definí en la matriz? Sí, sí. Entonces, escribí 2 veces Python, qué bien. Fíjense, vamos a revisar esta cosa. Vamos a poner la consola por acá. Y vamos a poner el atom. Vamos a cerrar esto aquí. Y vamos a poner código y consola nomás. Vamos por parte. Array ordenado NPArrange. Fíjense dónde está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después, print array ordenado. Ahí estoy imprimiendo el array completo. Después, print type. ¿Cuál es dice class numpy ndArray. Ese es el tipo de dato. Después, A es igual a npArray. Estoy definiendo un array. Después, print A, lo estoy imprimiendo nada más. Y después, print type A me muestra bueno, la clase que les comentaba. Un poquito más abajo, si seguimos. Lo que tienen interesante los NumPy es que tienen algunas funciones prearmadas. Como estos son vectores que van a ser normalmente llenados de datos, tenemos algunas funciones como, fíjense que ahí yo hablo sobre shape, que me dice cuál es la forma que tiene el vector. Si yo tengo una matriz de 2 por 3, shape sería 2,3. Después tengo el ndim que me da cuál es la dimensión, el ntype, qué tamaño tiene, en fin. Tiene varias funciones que nos permiten sacar datos de los NumPy. Ahora, estas que están acá, por ejemplo, imax, imin, i.min, i.sum, son lo que está reflejado acá. En las operaciones aritméticas, si se fijan, dice valor máximo, tanto. Y en el fondo, esa es la función que está ejecutando ese código y el resultado que nos da. Entonces, lo que sí es importante, y esto es lo más importante probablemente de los NumPy, fíjense, vamos a definir un array. ¿Dónde está? W, Z. Ahí está. Acá estamos haciendo un resultado que es la suma de W y Z. Pero arriba estamos definiendo Z, que es un array que tiene esos valores. Y acá estamos definiendo W. Y fíjense en el resultado. Fíjense que este tiene un array que tiene el Z, miremos primero. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería una matriz que tiene 3 por 2, exacto. Después la otra es una que tiene las mismas dimensiones y las vamos a sumar y vamos a ver el resultado. Fíjense, aquí está el resultado. Entonces, fíjense que el resultado de sumar la 1, 2, 3, 4, 5, 6 con la 10, 20, 30, 40, 50, 60 es 11, 22, 33, 44, 55 y 66. Lo que demuestra en el fondo que las operaciones son wise elements, son por elemento. Entonces, cada operación se hace en el mismo I, J del resultado. Ahora, ¿por qué son importantes estos NumPy arrays? Porque es la única forma que tenemos de crear array eficiente en Python. Python no tiene array por default. Python tiene listas. Entonces, lista y diccionario. Los diccionarios funcionan como medios JSON donde hay un key value,
y las listas es, digamos, donde yo puedo definir un vector, pero estas listas son media ineficientes, entonces se crearon estos NumPy array para trabajar con computación científica. ¿Por qué son importantes? Porque sobre los NumPy array se crearon los pandas data frame. ¿Qué son los pandas data frame y los NumPy array? Los pandas data frame es una nueva versión de los NumPy, pero la diferencia es que estos pueden tener objetos de tipos distintos. Entonces yo puedo tener un array que está compuesto por un entero, un float, un string y una estructura. Eso es nuevísimo. Eso no existe en ningún lenguaje de programación. Corrígeme caso si me equivoco. ¿Cachai? Entonces, según de lo que yo conozco, y por eso aprovecho de preguntarle aquí a otros capos que hay, es si desde mi punto de vista, no existe otra forma o no existe otra estructura de datos que nos permita manejar distintos tipos de datos dentro de un mismo objeto. Un struct podría ser, pero es algo más antiguo, es distinto. Se volvería, exacto, se volvería muy complejo de mantener, en fin. Entonces, lo que quiero mostrarles, voy a volver al Face API y vamos a ponerlo en pantalla completa. Y les quiero mostrar esto. Vamos a abrir esta URL. Tenemos estos tres compadres ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar inteligencia artificial del presente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a esta Face API de Azure, le vamos a pasar un key y le voy a decir cuál es la URL de la imagen y en base a la URL digo, detéctame las caras. ¿Cómo hago esto? Aquí está el código. Lo primero, llamamos la API de Cognitive Services. A todo esto, asumo que todas las librerías tienen que instalarse antes, entonces normalmente tienen que ser pip, install, pip el package, Python installer packaging, pero básicamente maneja es como el NPM para los Node.js, el pip para los package manager. Entonces, lo primero que hacemos es que cuando nosotros entramos a Azure, tenemos que autenticarnos contra el servicio para saber si hemos pagado la cuenta, si no. Entonces, esto me da un key, y el key es ese key que está ahí arriba, y fíjense lo segundo que hago es llamar a cf. Entonces estoy llamando a la librería de arriba y dentro de esa librería hay un método que se llama key y yo puedo hacer un set del key que acabo de bajar. Entonces le estoy pasando el string al set para que esta cosa me pueda autenticar. Después lo que estoy definiendo es un img.-url, que es donde está la URL de las personas que estaban así. Entonces después, fíjense que la magia ocurre ahí, en la línea 18, 19... 18, sí, que dice faces, es decir, las caras, van a ser igual a cf, la librería, .face.detect, y le estoy pasando solo la URL. Entonces, a ver, Ricardo, vuelve para atrás. Me está diciendo que tú podías importar una librería, pasarle una URL, es como decirle, compadre, te mando una foto, tú enciérrame en un círculo la foto y me la mandáis de vuelta, ¿estamos? Sí, dale, pero por código. Entonces, ahora ejecutémoslo, para ver si es real. Entonces, si yo hago un print de faces, faces debería tener todas las coordenadas. Ahora, para yo verlo, que esto se transforme en algo visual, tengo que hacer una función que me dibuje un cuadradito. Entonces, hay una función que se llama getRectangle, que básicamente lo que recibe es este face dictionary, donde el face dictionary tiene las coordenadas, y en el fondo yo estoy creando un cuadrado, ¿verdad? Left, right, top y bottom, haciendo las 4 rayitas que marcan cada cara. Entonces, esto se repite fíjense que esto, no sé si tiene mucha experiencia en Python, pero cuando uno tiene iterables, que son las cosas que uno puede iterar, puede hacer un for sobre estos iterables y recorrer todos los elementos que tiene el iterable. Entonces, sin más chaya, vamos al grano y ejecutemos esta cosa, veamos qué pasa. Llegó el resultado. ¿Qué pasó? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue
definir un código en Python, donde llamamos la librería de Azure, nos autenticamos pasándole el key, creamos una función a la cual le pasamos como argumento la URL donde está la imagen. El algoritmo detecta cuáles son todas las ubicaciones y nos devuelve un array con las posiciones. ¿Qué hacemos con las posiciones? Las tomamos y dibujamos un cuadrado, y dibujamos el cuadrado las n veces que la cara aparezca. Y eso en un iterable sobre las faces. Entonces, fíjense en el resultado. Lo primero es algunos datos de warning de conexión, que es la conexión no es HTTPS, bla, bla, bla. Lo segundo, y empiezo desde el Face ID, eso son las caras. Esa cosa que está marcada en azul son las caras. ¿Por qué son las caras? Porque son las posiciones. Fíjense que me habla sobre left 503, width 505, entonces me está hablando sobre ubicación. ¿Dónde está? Entonces yo tomo esos datos y creo una función que dibuja un cuadrado con las posiciones y listo, tengo las caras. Genial. ¿Qué más podemos hacer? Vamos más allá. Sí, podía hacer consulta, podía hacer... ya sé, ya que ya te imaginaste todo. En el capítulo 26 está tu pregunta. No, lo que quería saber es lo que tú estás descargando cuando te conectaste a Azure, ¿estás descargando el ONNX del...? No. El ONNX es un open source que creó Amazon con Microsoft juntos para tener un Open Neural Network Protocol, que es un protocolo de conexión entre redes neuronales, pero no esto, porque en esto lo que lo estáis pasando en realidad es cuando tú abrís Azure, se los voy a mostrar. Si yo abro Google y abro el portal de Azure, cuando me conecto al portal de Azure, hay un servicio que se llama Cognitive Services. Y el servicio, al yo crear un servicio de Cognitive Services, me crea un key. Y ese es el key que le estoy pasando a autenticarme. Entonces, vamos a abrir el portal. Esto no era parte de la presentación, pero puede ser importante. Entonces, dentro del portal de Azure, vamos a ver estos Cognitive Services. Cognitive... ahí está. Ya lo tenía ahí en el dashboard. Keys. Fíjense en el key, termina en C49. Y el key acá. Y el key acá termina en C49. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo es que entro a Azure. En Azure creo un Cognitive Services. El Cognitive Services me da un key. Yo tomo ese key, lo meto como un string en el código. Importo la función para hacer los requests, que es la CF, la Cognitive Face. Llamo la función detect, le paso la URL y este me devuelve la ubicación. Y con las ubicaciones dibujo, digamos, los cuadrados. Entonces, fíjense que hay dos keys. Eso es porque a veces uno tiene más desarrolladores y no quiere que ambos keys sean al mismo tiempo, pero son reemplazables, digamos, da lo mismo. Entonces, eso fue lo que podemos hacer con Cognitive Services de Azure. Pero ¿qué podemos hacer con otras cosas como OpenCV? Muchos de ustedes ya han trabajado con OpenCV. Yo me acuerdo que conocí OpenCV en la universidad porque el profesor Perdreau hacía OpenCV en PlayStation, ¿te acordás? Sí. Entonces, ¿por qué en un PlayStation? Porque un PlayStation tiene GPU, que son Graphical Process Unit, a diferencia de un CPU, que es una Central Process Unit. Entonces, estas GPU tenían la capacidad de ejecutar en paralelo muchas operaciones y justamente estos cálculos matriciales, estas operaciones Wise Element. Entonces, voy a entrar a este código en OpenCV y les quiero mostrar lo mismo que estábamos haciendo sobre detección de cara, pero desde el punto de vista de OpenCV. Entonces, ¿cómo se hace? Lo mismo que acabamos de hacer, pero sobre un video, no sobre una foto, porque antes le pasamos una URL de una imagen estática, no cambia. Pero cuando nosotros queremos representar un video son frame por segundo, ¿verdad? Eso significa que un frame puede ser visto como una matriz de n por n o de n por m, donde cada uno de los i, j representa la intensidad del píxel. Entonces, normalmente uno lo puede mostrar de 0 a 255, dependiendo si está en escala de grises, ahí uno va matizando, pero fíjense cómo funciona esto. Lo primero, estamos llamando a NumPy, ya sabemos lo que son los NumPy, son arreglos Wise Element. Después estamos llamando a CV2, que es básicamente OpenCV. Y el as es solamente el alias que uno le da para llamarlo adentro, es para hacerlo más rápido nomás. Entonces después defino una
una phase cascade. ¿Qué son las phase cascade? Y fíjense que le paso un XML de parámetro entrada. ¿Qué es ese XML que le pasé? Veamos qué cosa es ese XML. Ese XML que yo le pasé lo inventó gente muy capa que yo no tengo idea cómo lo hizo. Esa es la verdad. Pero este XML es parte de la librería OpenCV y sirve como parámetro de entrada para detectar caras en video. Entonces, si tú lees la documentación de OpenCV, te vas a encontrar que dice, si quieres ocupar la hard cascade que le llaman, ocúpala, pero tienes que pasárselo de entrada a un algoritmo de clasificación. ¿Qué son los algoritmos de clasificación? Ladra, tiene cola, se llama Bobby. ¿Qué es lo que es? Perro. Acaban de resolver un algoritmo de clasificación. Entonces, para entenderlo rápido, porque entender algoritmo de clasificación no es trivial, porque básicamente lo que estamos haciendo es tener una abstracción sobre lo que es una función. Una función lo que hace, f sobre x da y. Yo le paso un x y me da un y. En una función, en un algoritmo de clasificación, yo tengo características que describen algo. Los ojos están separados de 2 a 3 centímetros. La nariz mide el 30% de lo que mide la frente. Y un montón de cuestiones que ha calculado gente muy capa, que lo ha llevado a un XML que es parte de la documentación de una API de open source. Entonces, usémosla. No tenemos para qué creernos, digamos, que hay que construir todo de cero, digamos. Todo el conocimiento que esté disponible, usémoslo. Entonces, esta librería, veamos cómo funciona. Entonces yo ahora vamos a abrir la consola. Vamos a entrar a... Estoy perdido, no sé ni dónde estoy. Face API, acá. Entrar en Conference. Vamos a entrar a OpenCV. Y dentro de OpenCV vamos a entrar a Face Detection. Y dentro de Face Detection vamos a entrar a Python Detecting. Python. Ajá. Vamos a ver. ¿Sí? Dale. Python Detecting. ¿Cómo? No veo el error todavía. Si alguien lo ve, me avisa. ¿Dónde? ¿Línea 14? ¿Es broma o en serio? Ah, acá está. Estos dos, chao. Bueno, cosas que pasan en el Shit Happens. Estamos en vivo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces, fíjense que lo que hicimos fue ocupar este algoritmo, ¿verdad? Entonces, a mí lo que más me llama la atención de esto, fíjense que ese es todo el código que ocupamos. No hay nada más de código. El código que ocupamos está compuesto por el detectingFaceCamera.py, que es el código de Python, y el archivo XML que le pasamos como parámetro. Entonces, adentro del XML van todos los detalles que tiene una cara normal. Entonces, vectorizado, porque si te fijaste, revisamos el formato del archivo, mira. Me quedan súper pocos minutos, entonces voy a no ahondar más dentro de esto porque quiero mostrarles un algoritmo de clasificación antes de terminar, y dije voy a partir hablando sobre el algoritmo de clasificación porque lo quiero explicar con pera y manzana. Entonces, ¿a qué me refiero con pera y manzana? Me refiero con que si nosotros quisiéramos hacer un algoritmo para detectar pera y manzana, ¿qué es lo que hacemos? Yo diría, ok, a ver, voy a contar la cantidad de rojo. Entonces, esta va a tener un 90,8% de rojo y esta va a tener un 0,2% de rojo. Listo, ahí la tengo. Pero lo que estoy haciendo es programar restricciones. Y esa programación es propia de la programación orientada a objetos, no de la inteligencia artificial, no de data science. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es otra cosa. Vamos a decir, ok, veamos qué cosas la describen. El tamaño, el color, la forma, el olor, si yo pudiera describir ese olor en formato vector o en formato algo. Entonces, cualquier cosa que yo pudiera calificar el dato, en qué consiste, me serviría.
Entonces, dentro de acá de pera y manzana, yo dije, ok, esto es lo último que muestro, pero veamos qué es lo que hice. Entonces, esto lo que estoy haciendo es llamar a la biblioteca scikit-learn, que es a sklearn, y estoy dentro de la sklearn llamando un árbol, que es un tree, un árbol de decisión. Entonces, lo que estoy haciendo, fíjense que peras van a ser 0 y las manzanas van a ser 1. Entonces, los features son cantidad de color verde, cantidad de color rojo y el tamaño. Y yo le estoy pasando 4 individuos. El primero es 140, 10, 10, es decir, tiene 140 de color verde, 10 de color rojo y 10 de tamaño. Y después el del lado tiene 130 de cantidad de color verde, 115 de cantidad de color rojo, 10 de tamaño. La última tiene, o sea, la que sigue, 13 de cantidad en el fondo, las dos primeras son peras, las dos segundas son manzanas. ¿Se entiende el código? Entonces, después fíjense lo que hago es crear un CLF. ¿Y un CLF qué es lo que es? Es un algoritmo de clasificación, un clasificador. Entonces lo que hago es crear un tree, un árbol de decisión, y después al árbol de decisión lo que hago es pasarle los X, Y, los features, labels. Normalmente cuando nosotros queremos entrenar un algoritmo de Machine Learning, lo que hacemos es pasarle data. Y esa data, normalmente lo que es ladra, tiene pelo, se llama Bobby, igual perro. Perro es el label, los otros 3 son features. Entonces, todos los features representan cómo uno caracteriza a un individuo. Todos los labels, a qué grupo pertenece, a qué clasificación pertenece. Entonces después lo que vamos a hacer es decirle, sobre el algoritmo que ya entrené, porque la función fit entrena el algoritmo. Luego de entrenar el algoritmo lo que voy a hacer es hacer un predict, voy a hacer una predicción. Entonces ahora yo tengo algo que tiene 120 de color verde, tiene 0 de cantidad de color rojo y tiene 10 de tamaño. ¿Qué cosa es? ¿Es una pera o es una manzana? Veamos. Entonces, adentro de esto, voy a irme a c. ls, chao, 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 chao. Password, ¿dónde estoy parado? Estoy parado en OpenCV. Debería estar parado en Machine Learning. Dentro de Machine Learning debería estar parado dentro de scikit-learn. Y dentro de esta cosa, no era aquí, era en el algoritmo de clasificación. Y dentro del algoritmo de clasificación debería estar dentro del modelo pera y manzana. Y aquí estamos. Python, pera y manzana. Ejecuté. Pera. Bien, era una pera. ¿Por qué era una pera? Porque tiene 120 de cantidad de color verde, 0 de cantidad de color rojo. Démoslo vuelta. Manzana, manzana, vamos, manzana. Entonces, lo que quiero mostrarles es que, fíjense, dos cosas para terminar. Features siempre representa cómo yo estoy describiendo algo. Los features describen cosas. Fíjense que aquí yo elegí 3 parámetros, que son los feature names, pero eso podrían haber sido 200 variables. El día que compró, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con un cliente que es de retail y estoy preparando un algoritmo de predicción y el cliente me dijo, me interesa el día que compra, me interesa si tenía un pariente de cumpleaños o no, me interesa si el cliente había comprado este mismo producto en otra vez, me interesa si el cliente tiene entre 30 y 40 años y una serie de datos que uno puede modelar dentro de un vector. Entonces, si uno puede modelar esos datos dentro de un vector, también puede entrenar un algoritmo. Y es lo que estamos haciendo. Fíjense que aquí yo le pasé 4 datos nomás, entonces mi algoritmo está súper mal entrenado porque tiene solo 4 datos. Pero si estos fueran 400.000 datos sobre fotos de manzana y pera, le aseguro que mi algoritmo de clasificación no falla. Pero para eso necesitamos data. Y la data tiene que estar bien formateada. Entonces, sin ir más lejos y para terminar, lo que quise hacer en la presentación fue hacer un repaso sobre Data Science y inteligencia artificial. Revisamos Azure Cognitive Services, revisamos lo que es NumPy, revisamos lo que son los Pandas Data Frame, hablamos sobre algoritmos de clasificación y ahora mostramos un modelo predictivo usando scikit-learn y usando árboles de decisión. Además, a este código le metí un chicha abajo, que básicamente lo que hace es ocupar esta librería string.io para generar un PDF que me muestre el árbol de decisión, para ver efectivamente cómo es el árbol de decisión. Entonces, veamos el árbol de decisión. Y el árbol de decisión está... El árbol de decisión está en Machine Learning, regresión, clasificación,
pera y manzana. Aquí está. Ahí está el árbol. Ese fue el árbol de decisión para las peras y manzanas. ¿De dónde salió este PDF? Me lo creó el código. Fíjense lo que hace, estoy generando un archivo de salida que es el PDF, entonces este PDF me generó esta, digamos, muestra de cómo el algoritmo fue decidiendo si es pera o manzana. Entonces, dentro de lo que vimos, se me quedaron un montón de cosas ahí que no alcancé a mostrarles, claramente no calculé bien el tiempo, pero creo que como conclusión yo diría que hoy día Data Science e Inteligencia Artificial hay muchas herramientas. Y la forma en que usamos esa herramienta tiene que ser acorde a los problemas y acorde a cómo queremos modelar la data. Entonces, lo invito a que sigan aprendiendo en el tema. Todo el código completo, todo esto está dentro de un GitHub. El GitHub es ese. Entonces, cuando lleguen a sus casas o tengan una consola disponible por ahí, git clone, enter y le dan la URL y van a tener todo el código en sus computadores. Después yo les puedo pasar mi correo, cualquier cosa que quieran. Les doy muchas gracias. Se pasaron. Ya viene el almuerzo, pero antes, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Eso. Allá. Sí. Sí, muy buena pregunta. De hecho, tengo un algoritmo aquí. Entonces, porque yo me hice la misma pregunta que tú. ¿Cómo podemos medir si efectivamente mi algoritmo es bueno o malo? Entonces lo que se hace es que tú, desde las mismas librerías como scikit-learn, puedes bajar los datasets. Y cuando tú bajas los datasets, normalmente los datasets tienen más de 50.000 datos. Entonces lo que yo hago particularmente es ocupar un slicer en un NumPy y cortar los datos en dos. Entonces, 70% normalmente se ocupa para entrenar los algoritmos y 30% se ocupa para validar los algoritmos. Entonces, tú ocupas 30% para entrenar el algoritmo y el resto 30% tú lo ocupas para predecir, pero la predicción la comparas sobre el real que tenía el 30%, porque ese 30% viene con label. Entonces, tú lo que estás haciendo es comparar tu predicción con la del label. Y si esa predicción te va a dar el intervalo de confianza o te va a dar qué tan real es el número. De hecho, en uno de los algoritmos por acá, por aquí, no, por aquí, no, tampoco, da lo mismo, no lo tengo acá. Entonces, lo que quería mostrar es que cuando uno baja el dataset, tiene un arreglo, corta el arreglo en 70 y 30, ocupa el 70 para entrenar, el 30 para verificar, entonces después tiene algo con qué comparar. Si ocupas toda la data para entrenar, no tienes con qué comparar. Entonces, está bien, es buena idea hacer un algoritmo que entrene toda la data porque el algoritmo puede ser más preciso, porque tiene más data. Pero si no dejáis un pedacito para validar, no tenéis cómo verificar que el algoritmo sea bueno. Es que la pregunta en realidad apunta a lo que hacemos los computings de manera diaria, en el fondo que tenéis que tener una respuesta, es decir, que esto tiene un 90% de confianza versus el resultado. Sí. Los algoritmos estos entregan un intervalo de confianza en la respuesta que no. O sea, en el fondo esto es proactivo, o sea, hay que alimentar correcto, bien al algoritmo. Correcto. No son algoritmos exactos, no tiene un óptimo, no te puedes comparar. Los grid y las heurísticas nunca van a tener Exacto. Los grid y las heurísticas nunca van a tener una comparación de método exacto porque precisamente nacen porque no existe el método exacto. Entonces es difícil compararlos, pero respondiendo a tu pregunta, se hace eso, se divide la data y se ocupa un pedacito de la data para evaluar. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Algo que quieran ahondar? ¿Con los comentarios que tenían en el GitHub es suficiente o hay documentación extra con los algoritmos que crean? He tratado de comentar casi todas las líneas, siempre. Pero si tú creéis que no hay algo bien comentado, pull request. Sí, así funcionamos. Cualquier persona que encuentre una mejor forma que la que yo tengo ahí, por favor, corríjanme. En serio, se los digo en serio. A mí me encanta cuando alguien viene y dice, ¿sabéis qué, Ricardo? Yo creo que esta función está media penca, escribámoslo de otra forma. Genial. Yo no me creo el mejor, solo que trato de documentar y ponerlo a disposición de los demás con la misma intención de que alguien pueda corregirnos. Porque no siempre... Yo soy más enfocado en data, tengo amigos que son más enfocados en desarrollo, entonces quizás desde el punto de vista de desarrollo pueden mejorar algo que yo hice desde el punto de vista de datos y al revés.
No sé si alguien más... Ahí hay otra consulta. Sí. Sí, lo tengo, te lo puedo, sí, lo puedo subir al GitHub. Todo lo que estamos viendo y la documentación se va a compartir un Google Drive con todo. Ah, bueno, ahí va a estar la información completa. Súper. Si no hay más preguntas, cerramos la presentación. Les doy las gracias de nuevo.